Bendiciones para todos. Primero que todo, queremos agradecerles a ustedes por apoyarnos, por suscribirse, por escribirnos, por estar atentos y ver todos los videos que estamos subiendo. Hoy queremos compartir con ustedes un tema al cual le llamamos cómo escuchar la voz de Dios. Y yo quise tomar dos testimonios en mi vida de muchos, quise tomar dos, y de esos dos, ¿por qué los tomé? Porque quiero contarles que uno fue cómo Dios escuchó mi voz, cómo Dios escuchó lo que yo le pedí, y el otro es cómo escuché yo lo que Dios me mandó. Y con esto quiero contarles, el primer testimonio es de que hace unos años, hace 6 años exactamente, 7 años, yo le pedí a Dios que me diera una hija, en el cual estaba pasando un proceso difícil, y le decía al Señor, por medio de, hice un pacto con el Señor, y en oración le decía al Señor que yo quería tener un hijo, pero que si era un niño no me diera más hijos, y que si era una niña, yo quería era una niña que me diera otro hijo. Pues resulta que con el tiempo pasaron 2 meses y quedé embarazada. Pues mi esposo no sabía, ni nadie sabía, pues el pacto que yo tenía con el Señor. Y es ahí donde yo tenía como esa seguridad profunda en mi corazón, pero no le decía a nadie que lo que íbamos a tener era una niña. Pasó el tiempo ya con la primera ecografía y era una niña. Ahí pude yo comprender y entender que Dios es un Dios real, Dios es Dios fiel, que Dios escucha lo que nosotros le pedimos, y Dios nos me concedió de tener otra niña, que es una bendición de Dios para nuestras vidas. El otro testimonio que yo quiero contarles es cuando llegamos acá, el antes de llegar acá, porque en algunos videos contamos de, de cómo llegamos acá, pero no el proceso de antes, y ahí es cómo yo escucho la voz de Dios, porque no solo Dios escuchó mi voz, sino también cómo yo puedo escuchar la voz. Es por medio de que Dios me usa a ciertas personas, pastores, y me dice las mismas palabras, y es ahí donde yo puedo decir, es la voz de Dios. Con la primera vez que Dios me hablaba y me decía que venía un tiempo nuevo y que Dios también iba a edificar. Entonces, cuando yo voy la segunda vez, el segundo pastor me dice lo mismo. Y yo veo que cuando nos dicen que venir aquí a Punta Cana y nos hablan de proyectos, ahí me refiero que es edificar, ahí voy a que Dios me está hablando. Nosotros no solo nos vinimos por esas palabras que nos dieron, sino también por la oración que tuvimos y la confirmación, porque pusimos también señales para Dios hacernos llegar a este lugar. Sí, así como lo dice Jamie, muchas veces queremos escuchar la voz de Dios, queremos también que Dios nos escuche, pero no sabemos cómo. Entonces, el paso a paso para poder escuchar la voz de Dios es primero, la voz de Dios siempre está a nuestro alcance. ¿A través de dónde? De la palabra de Dios, precisamente, de la Biblia. Siempre tenemos esa palabra a simplemente abrir un libro, que es la Biblia, y leer esas palabras. Pero no solo leer, es tener una comunión con Él en oración. Entonces, digamos que el segundo paso sería tener una oración, eh, que es la comunión de Dios, donde nosotros nos comunicamos con Él, pero Él también abra nuestras vidas. Cuando tenemos una vida devocional y cuando tenemos una vida de oración y de estudiar la palabra y de meditar en ella, es cuando las palabras de ese libro, de esa Biblia, se convierten en realidad en nuestras vidas. Y es ahí es cuando decimos, Dios nos ha hablado, Dios nos ha dado una palabra, Dios me dijo, Dios me está guiando. Otra de las formas es a través de situaciones. Muchas veces cuando nosotros tenemos una decisión como la que tomamos de venirnos a Vistacana, tenemos una decisión muy importante y teníamos la duda, porque siempre viene la duda, el miedo, la confusión, y ahí es cuando decimos, bueno, Dios, háblame de diferentes formas, porque ya Dios le había dado una palabra a mi esposa a través de un pastor, y ahora vinieron las situaciones. ¿Cuáles son las situaciones? Puertas abiertas, que Dios comenzó a ordenar las cosas, comenzamos a dar pasos de fe, porque también el que Dios nos abre, tenemos que también creerlo en fe, porque nosotros lo creemos por fe. Entonces comenzamos a dar pasos de fe. ¿Cuáles son los pasos de fe? Comenzamos a hacer, a movernos sobre esa palabra que Dios nos había dado,
nos vamos a desplazar a Punta Cana, comencemos a trabajar en fe, que Dios va haciendo lo imposible. Entonces algo imposible fue lo que habíamos compartido en un video, fue las visas, que nosotros teníamos que renovar nuestras visas americanas y era un proceso muy largo, era un proceso que se demoraba 1 año, 2 años y posiblemente hasta nos la negaban. Pero Dios en menos de 20 días ya teníamos la visa. Entonces es como cuando andamos en esa palabra de Dios que nos ha dicho, podemos ver que Dios a través de las situaciones que pasan a su alrededor comienza también a hablarnos. Se abren puertas, Dios comienza a mostrarnos el camino. Algo que dice la palabra de Dios dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces cuando tú andas en esa palabra, cuando tú caminas en esa palabra, no va a haber tristeza en tu vida, sino va a llegar una paz. Entonces también habla a través de la paz, que la paz es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y trae esa paz, comienza a hablar a tu mente, comienza a hablar a tu corazón, es cuando verdaderamente escuchamos la voz de Dios, las palabras de Dios. Pero no podemos llegar a esa comunión cuando en nuestra vida no hay fe. Entonces la fe es esa gasolina que le da a que verdaderamente tengamos una comunión y un diálogo con Dios. También nos habla a través de personas, como nos ha hablado muchas veces, a través de pastores. También nos da respuesta a nuestras oraciones. Cuando nosotros pedimos algo y lo pedimos con fe, también la palabra de Dios dice que a veces no recibimos porque no pedimos bien. Entonces debemos saber pedir las cosas, saber pedir. ¿Y cómo debemos pedir? Primero que lo que nosotros pidamos le agrade a Dios. Eso es lo principal, que le agrade a Dios. Si le agrada a Dios, entonces Dios va a comenzar a mover todo a nuestro alrededor para que eso se cumpla. Entonces, cuando se cumplen esas cosas, es cuando vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de lo que Dios nos habló, de lo que Dios nos prometió. Otra situación de lo que nos puede hablar Dios, ¿qué otro podemos pensar? Yo creo que Dios nos habla a través de la oración, a través de su palabra, por medio de sueños, por medio de personas. Y de Eh, situaciones, como lo que hemos vivido. Entonces, también algo muy importante que dice Jamie es a través de sueños. Muchas veces Dios nos revela tantas cosas buenas como cosas malas. A mí me enseñaron que cuando vienen sueños malos, que pueden ser pesadillas, uno tiene que rechazar eso, porque no proviene de Dios. Dios no nos va a poner pesadillas, no nos va a poner algo que no traiga paz, porque Dios es un Dios de paz. Muchas veces, cuando tomamos esas decisiones difíciles, y no hay esa paz y hay esa ansiedad o ese sentimiento de quererlo hacer rápidamente, no es la voz de Dios. Muchas veces no es la voz de Dios, porque Dios sí hace cosas de repente. Dios puede mover cosas y puede hacer una bendición inmediatamente, que tú consigas un vehículo rápidamente, un trabajo o comprar tu casa, pero muchas veces el actuar de Dios es a través de procesos. Entonces, cuando tú estás pasando por una dificultad o por una decisión, sabemos que Dios siempre nos procesa a nosotros para que estemos preparados para llegar a esa bendición. Entonces, cuando viene esa ansiedad de quererlo todo, o por ejemplo, muchas veces abrimos la parte financiera, cuando viene un negocio y uno se siente ansioso y uno se siente y todo lo ve fácil, cuidado. Hay que hacer un alto y decir, Dios, esto proviene de ti, esto me va a traer paz o me va a traer más dificultades. Entonces, es ahí la comunión día a día con Dios. El poder escuchar esa voz de Dios a nuestra mente, que es a través del Espíritu Santo. Porque esa voz, Dios envía al Espíritu Santo para que nos abra nuestra mente, nos abra nuestro corazón con paz. Entonces, ¿cómo sería la forma en que estas personas que nos están viendo, cada uno de ellos, puede comenzar a aprender a conocer la voz de Dios? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Qué tendrían que hacer? bueno, yo pienso que este tiempo, casualmente estamos en esta Semana Santa, y sería importante y súper valioso que estamos conectados como en ese espíritu este fin de semana, poder ver las películas de Jesús, la vida de Jesús, y lo que yo aconsejaría que cómo iniciaran es el que quiera empezar a leer la Biblia y no sabe cómo iniciar, yo les aconsejaría que desde Mateo empiecen a leer la Biblia desde Mateo, para que ustedes empiecen a ver lo que vivió Jesús. Exacto. Lo primero es, o sea, antes de escuchar la voz de Dios, creer que Él nos escucha. Yo creo que es lo más importante. La fe de creer que Él nos escucha. Y también creer que Él nos habla. Entonces ese creer es muy importante en nuestra vida, porque si no cree, nunca va a escuchar, ni Dios te va a escuchar, porque es a través de la fe
que Él nos escucha. Entonces, primero lee la Biblia y vas a ver que a medida que tú vas avanzando, vas a entender más de lo que Dios te está diciendo a tu vida. Porque a cada persona Dios le habla de forma diferente y le habla de una forma individual a su vida. Por eso muchas veces pasan cosas y tú caes en cuenta y dices, ay, sí, esto me lo advirtió Dios, o esto me lo está hablando Dios, o esto, como uno a veces dice, ay, de esto me guardó Dios. Y realmente cuando tú tienes fe, Dios te guarda de muchas cosas. Entonces, esta Semana Santa, que recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, que fue morir por nuestros pecados, que es lo más importante en el mundo, en la vida, el poder ser salvos. Y esta semana recordamos el cómo ser salvos. ¿Y cómo somos salvos? Aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Ese es el primer paso. Aceptando que Él murió por mis pecados y aceptando ese perdón y también reconociendo mi pecado. Entonces, eso es lo más importante en la Semana Santa. Entonces, cuando pasamos ese fe, ya podemos escuchar la voz de Dios más intensamente en nuestras vidas. ¿Y eso para qué nos sirva? ¿Qué beneficios tenemos al escuchar la voz de Dios? Uno, tenemos una guía de Él. Dos, tomamos las mejores decisiones. Tres, confiamos en que Dios va a hacer lo mejor para nuestras vidas porque es un Padre que nos ama, ¿cierto? Cuatro, estamos en paz en nuestra vida. No vamos a temer por nada. Entonces Jesús decía, mira los aves del campo, no se preocupen, porque ellos se visten con los mejores plumas, tienen los mejores colores, tienen alimento, tienen bebida, andan en paz, cantan. Entonces, ¿por qué tienes que preocuparte si nosotros somos más que un ave? Entonces, siempre tener esa confianza en Jesús, confianza en Dios, en el Espíritu Santo, que Él guarda nuestras vidas. Entonces, los invitamos a cada uno de ustedes que está viendo este video, suscríbase a nuestro canal, porque no solo estamos hablando de propiedades, sino también a través de nuestro testimonio aquí en Punta Cana, llegando una palabra cada semana. Entonces, suscríbete, dejen sus comentarios. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por ver cada video, por darle me gusta, por dar sus comentarios. Y también algo que me suena en la mente es poderles compartir, y es que es la paz de Dios, sobrepasa todo entendimiento. A veces nosotros ni entendemos, pero cuando Dios pone algo y manda algo, así nosotros nos opongamos o no estemos a gusto, hay una paz en nosotros, interior, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no entendemos, pero es la paz que trae Dios, y yo creo que es lo que Dios ha hecho este tiempo en nuestras vidas, que yo cuando llegamos acá pensé que era algo que no tenía que estar acá, pero hoy puedo entender y comprender que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, y fue Dios quien nos trajo acá, y hoy sentimos esa paz y esa tranquilidad de estar haciendo lo que Dios nos mandó. Entonces, los invitamos a todos, suscríbanse aquí, dejen sus comentarios, los leemos a cada uno. También vamos a bajar nuestro teléfono, si alguno quiere comunicarse directamente y de pronto en los comentarios, si no necesitan alguna guía, un consejo, una oración, estaremos dispuestos a hacerlo. Y queremos cerrar este video con una oración que va a hacer Jamie para todos ustedes, y también que pasen una Semana Santa en paz, tranquilos y en familia, recordando que Jesús vino a salvar a nuestras vidas. Bueno, hoy es algo muy cortico, y hoy le damos gracias al Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque tú hoy nos permites, Señor, poder compartir una más enseñanza y vivencia de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Gracias por estar con nosotros, por traer paz, Señor. Y asimismo yo te pido, Señor, para estas personas que están viendo este video, Señor, trae paz a sus vidas, Señor, trae tranquilidad, Dios, y que seas tú día a día bendiciéndoles, Señor, y hablando a sus corazones, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo siempre está con nosotros, Señor, siempre cuida nuestra salida y nuestra entrada. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Muchas bendiciones. Gracias.